Buenas tardes. Tenemos el gusto de presentarles la conferencia con nuestro querido ingeniero Andrés Gómez. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad del Cauca, con un máster en gestión y dirección aeroportuaria y aeronáutica en la Escuela de Negocios IT Aérea Aeronáutica Business School. Él ha trabajado en diferentes aspectos aeroportuarios y yo creo que la persona que es más indicada para comentarnos en qué trabajos ha estado y demás es él. Así que con gusto les dejo a nuestro expositor pues, para que les comente su experiencia laboral y demás. Muchísimas gracias a Dios por su permiso. Gracias por la invitación. Buenas tardes para todos. Gracias a todos por la invitación. Compañeras docentes hoy, muchos docentes muy jóvenes que veo acá acompañándonos. Van a disculparme, yo no soy docente, no tengo mucha experiencia en conferencias, pero vale que les vamos a contar un poco qué he hecho en los últimos años después de salir de aquí a la Universidad de Cauca. Yo soy egresado de la universidad, me gradué en el año 1998. En el año 1998, y a partir de ese momento como ingeniero civil arranqué a hacer obras con mi padre, que es un ingeniero civil que a propósito está acá, es contratista y bueno, la primera opción de trabajo se la pedí y ahí arranqué mi vida de ingeniero. Luego estuve acá en la CRC del Cauca, la Corporación Autónoma, haciendo algo de temas ambientales, aguas, alto tratamiento. Posteriormente entré al Ministerio de Transporte a un tema de tránsito y transporte, luego pasé a la Superintendencia de Puertos y Transporte a un grupo que se llama Vigilancia del Sector Aéreo de las Concesiones Aeroportuarias. Luego voy a la Aeronáutica Civil de Colombia y en el año 2008 me toca recibir los diseños de borrador del nuevo aeropuerto de Bogotá. Me toca revisarlos, analizarlos. El consultor en ese entonces era Aeropuertos de Paris Engineering, que es la ingeniería más grande de aeropuertos del mundo. Ellos lo presentan, nos aprobamos. Esa aprobación duró básicamente 2 años hasta el 2010 y arrancan a finales del 2010. En el año 2010, el gestor de aeropuertos más grande del mundo se llama AENA de España, maneja el aeropuerto de Cali, Barranquilla y Cartagena. Me invitan a participar en su aeropuerto de Cali como gerente técnico. Me voy con ellos y empiezo a hacer el diseño del nuevo aeropuerto de Cali, que nos han viajado últimamente por Cali, en la nueva terminal internacional. Esa la diseñamos con INECO, que es una firma española. Hicimos el plan maestro e hicimos algo que se llama certificación de aeródromos, que son unas obras para la seguridad operacional. Luego de eso paso a Aeropuertos de Oriente. Somos una concesión donde estoy hoy en día, que es esta firma. Tenemos 6 aeropuertos a cargo. Desde el año 2014 los estamos remodelando y modernizando. El mejor caso de éxito es Santa Marta. Ahorita les voy a contar algo, que es un aeropuerto que lo tumbamos todo y lo hicimos nuevo, al lado del mar, con muchos retos que ya les vamos a contar. Y pues nada, vengo a contarles algo de planificación aeroportuaria, porque creo que de la planificación nace todo, no solamente en aeropuertos, sino en ciudades, en ingeniería, en cualquier aspecto que nosotros veamos. Esto que les voy a contar en 2 horas, si les parece bien, es básicamente un curso de 80, pero pues vamos a hacer algo muy rápido, muy general, pero pues para dejarles contando algo que espero que les sirva para la vida y para que de pronto, si alguien quiere en el futuro estudiar aeropuertos, no deje de hacerlo, hacer una especialización. Los ingenieros civiles tienen mucho que aportar a los aeropuertos, porque básicamente nosotros somos el eje de todo. Todo es infraestructura, edificios, estructuras hidráulica y sanitaria, el tema de seguridad vial, el tema de diseño aeronáutico tiene mucho que ver con el diseño vial. Quienes están viendo ahorita materias de vías, esos diseños de curvas, de radios, todo eso se aplica en parte de la aviación civil, pero pues obviamente con unas normas diferentes, pero es lo mismo. Igualmente el tema de pavimentos tiene mucho que ver. En Colombia la norma, por ejemplo, que más se usa para pavimentos es la P401 de la FAA, que es una norma americana de la aviación federal americana, y que si ustedes cogen la curva granulométrica y la enmarcan en la MDC19, enmarca perfectamente dentro de los mismos rangos. Entonces digamos que tenemos muchas similitudes y bueno, seguro tenemos mucho que hacer todavía.
Planificación aeroportuaria. Vamos a comenzar con algo muy básico, algo muy sencillo, que es lo más fundamental para un aeropuerto, que es porque un avión vuela. Porque un avión vuela, básicamente vuela por la fuerza de sustentación, que es una fuerza contraria a la fuerza de gravedad, y que es la fuerza que básicamente pega en los planos del avión, y es aquella que hace que por la misma fuerza él empiece a subir cuando adquiere velocidad. ¿Por qué es importante algo tan sencillo como esto? Porque cuando vas a poner un aeropuerto nuevo, lo primero que tienes que preguntar es por dónde viene el viento, porque por donde venga el viento vas a enfrentar el avión. Básicamente es eso, o sea, no puedes colocar en ninguna otra parte una pista. Siempre lo primero es la pista y luego ir a lo demás, terminal, bomberos, etc., parqueaderos, comercios, todo. O sea, esto es lo primero que tienes que preguntar, de dónde viene el tema del viento. En un aeropuerto, básicamente, este es la foto del aeropuerto ya remodelado de Santa Marta, como ven ustedes, está limitado por el mar. ¿Y qué es un aeropuerto? Es una infraestructura que sirve como un intercambiador de transporte, de varios modos, como se quiera llegar. En Europa, por ejemplo, se llega en el metro, acá en Colombia se llega en bus, en taxi, a pie, en bicicleta, en lo que ustedes quieran, y básicamente son intercambiadores de transporte. Aeródromo es básicamente una porción de tierra que está dispuesta para el aterrizaje y despegue de aviones. Entonces, para que esos dos conceptos les queden un poco más claro, todo esto es el aeródromo de Santa Marta, ¿sí? Y el aeropuerto en sí es la edificación con sus parqueaderos y su zona de parqueo de aeronaves. Es un poco para delimitar qué es cada cosa. Aeropuerto, como les contaba, es un polo de atracción de muchos temas financieros, de desarrollo. Con el tiempo la gente ha entendido que el aeropuerto es el todo para la ciudad. En el principio los aeropuertos, por ejemplo, se planificaban muy lejos de las ciudades porque pensaban que la gente nunca iba a llegar. Hoy el problema es la gente, que llegó demasiado a los aeropuertos, sobre todo el tema de viviendas residenciales. Entonces, claro, eso limitan, como en el caso de Bogotá, las operaciones por temas ambientales, como por ejemplo el ruido. Aquí en Popayán, creo que este aeropuerto fue fundado en 1949, hoy 70 años después. Para mí, personalmente, el aeropuerto es funcional porque tiene una pista de 2000 metros, que es una pista suficiente para operar suficientes aviones, pero hay quienes opinan que hay que cambiarlo, y algún día en un chat teníamos una discusión sobre el tema. Yo les contaba que cambiar un aeropuerto no es tan fácil. Hoy, por ejemplo, Santa Marta tiene la misma contextura física del aeropuerto de Popayán, y nosotros acá tenemos un promedio anual de pasajeros de 120.000. Santa Marta tiene 2 millones. Entonces, yo le preguntaba a alguien, hombre, si estamos en 120 para llegar a 2 millones, no sé, en el 2050 quizás lo logremos. Entonces, ¿para qué mover el aeropuerto? Creo que esa plata que vale mover un aeropuerto, una pista, por ejemplo, vale de 3.000 metros de longitud por 45 metros de ancho, $100 millones. Hoy. Entonces, esa plata seguramente servirá para salud, recreación, para universidad, para muchas otras cosas. Todo esto son los componentes de un aeropuerto. Un aeropuerto tiene dos componentes, uno es el lado tierra y uno es el lado aire. ¿Qué es el lado aire? El lado aire básicamente es donde están los aviones, que para nosotros es la zona de parqueo de aviones y la zona de pista. Buenas tardes. El lado tierra es básicamente donde están los pasajeros, donde están los vehículos, los servicios públicos asociados y no restringidos. Eso es un poco... Bueno, ahora sí, hablemos un poco de planificación. Esto, como les decía, es un poco rápido, pero es para que luego entremos en temas más puntuales que de pronto les causan mayor interés. ¿Qué es la planificación aeroportuaria? La planificación aeroportuaria es determinar exactamente, como les decía, en dónde debe quedar emplazado un aeropuerto, dónde debe quedar ubicado, la pista cómo debe quedar ubicada, y a partir de ahí sacar todas las infraestructuras que van adosadas al mismo. Dentro de la planificación tenemos muchas etapas. Una es la planificación, otro es el proyecto y otro es la obra. Básicamente la planificación nos delimita, el proyecto pues lo hacen ingenieros especialistas en aeropuertos, y hay de todas las ramas, personas que participan, arquitectos, ingenieros, ambientales, especialistas en aeródromos, especialistas en temas climáticos. En fin, es un poco de gente experta que participa en estos ejercicios.
¿Qué se debe tener en cuenta en la planificación aeroportuaria? Pues como en cualquier POT de una ciudad, se debe tener en cuenta a todas las personas interesadas, todos los que van a estar involucrados, todos los usuarios, aerolíneas, autoridades, los mismos pasajeros, cómo se hace a través de encuestas, etc. Básicamente se les pregunta cómo quieren que quede su aeropuerto y cuáles son las mayores necesidades. Un plan maestro de aeropuertos básicamente se hace cada 5 años, se actualiza cada 5 años, pero se revisa cada 3 porque las condiciones van cambiando. Ahora que les muestre el ejemplo de Santa Marta van a entender por qué una mala planificación puede llegar a tener, digamos, serios problemas con un aeropuerto. Nosotros en aeropuertos estamos regidos por normas internacionales, una de ellas las emite la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, que tiene que ver con todos los campos de vuelo y las normas asociadas al transporte aéreo. Y lo otro es la IATA, que es la Organización Internacional de Aerolíneas de Transporte Aéreo, y en Colombia la autoridad la ejerce la Aeronáutica Civil de Colombia. Digamos que ellos emiten las normas asociadas a reglamentos internacionales y acá básicamente lo que se hace es cumplir este tipo de normativas. ¿Qué es un plan maestro o un plan director? Un plan maestro, un plan director básicamente es un compendio de documentos que nos van a decir para dónde va el aeropuerto, dónde está, si ya existe, dónde está y para dónde ir, cómo es el crecimiento y qué zonas hay que tener protegidas. Por ejemplo, en Bogotá en los años 50 el Dorado quedaba donde está su actual ubicación y la vivienda más cercana quedaba en la calle 68 con calle 26, es decir, el Dorado está en la 108, había 50 cuadras para desarrollo. Lastimosamente la gente no pensó eso, se acercó al aeropuerto y hoy ya no tiene espacio y por eso hay un problema de que necesitan una tercera pista, necesitan otro terminal, necesitan crecer hacia la Sabana, pero en la Sabana también ya hay muchos desarrollos que están básicamente impidiendo que el aeropuerto crezca. Ustedes van a otros países, como por ejemplo a París, allá hay 2 o 3 aeropuertos, en Londres también. Entonces, claro, ellos pensaron mucho en aeropuertos y unos los tienen para vuelos regionales y otros los tienen para vuelos internacionales. Todo esto que ustedes ven aquí son los objetivos específicos de un plan maestro. Como ustedes pueden ver, es básicamente decir hacia dónde va el tema de la aviación en sitio, en una ciudad, cómo va a ser en el futuro, y esto tiene unos horizontes de tiempo. Es decir, uno cuando planifica, uno dice en aeropuertos, ¿cómo es el aeropuerto en 5 años? ¿Cómo es en 10? ¿Cómo es en 15? ¿Cómo es en 20? Se puede hacer hasta 30, pero ya es un poco riesgoso porque básicamente va cambiando mucho el tema de la oferta y la demanda. Para ponerles un ejemplo, el aeropuerto de Bogotá, cuando yo recibo el aeropuerto en el año 2008, tenía más o menos 15 millones de pasajeros al año. Hoy tiene 33. Entonces, digamos que es un crecimiento demasiado alto, es el doble, nadie se imagina ese crecimiento y por eso es que cada 5 años toca ir actualizando los planes de aeropuertos. Popayán en el 2012 tenía 115.000 y hoy tiene 120.000, cerrando en el 2018. Básicamente no crece, son 5.000, digamos que es una prognosis muy conservadora, es muy plana, pero claro, si nos ponemos a ver digamos que la economía de la ciudad está girando siempre como en lo mismo, no cambia. Los picos en Popayán se dan en Semana Santa básicamente. Yo tengo un aeropuerto a cargo que es el aeropuerto de Valledupar. Es un aeropuerto que en 4 días de fiesta mueve lo que mueve en 2 meses. O sea, ya es que ni siquiera dejamos parquear los aviones. Cuando llegan las personalidades, esta gente famosa, llegan en el avión y bueno, bienvenido a Valledupar y que todavía no se vaya porque no tiene parquear. Entonces se tienen que ir a Panamá. 4 días mueven lo que mueve un aeropuerto normalmente en 2 meses. Esos son unos periodos pico que le llamamos en los aeropuertos. El plan maestro tiene básicamente asociadas todas estas actividades, que es tomar datos a quienes, los interesados, a los usuarios, a las autoridades, a quienes van a usar el aeropuerto. Luego hacemos una prognosis de tráfico. ¿Qué es una prognosis de tráfico? Es coger las aerolíneas y decir, bueno, ¿quiénes están en Popayán? ¿Qué destinos hay? No, que vamos a Bogotá. ¿A dónde más van hoy en día? No, que de pronto queremos ir a Medellín. ¿Y a dónde más? No, que queremos hacer un vuelo internacional. ¿Cómo a dónde? No, que a Quito. Bueno,
La prognosis es mirar cuántas personas pudieran estar volando desde Popayán a cualquier destino y cuántas aerolíneas interesadas hay, para saber si el edificio que hoy tenemos, que tiene 2.500 metros cuadrados de Popayán, que ya lo están remodelando a 5.000, se va a quedar insuficiente o es suficiente para atender la demanda. Yo no sabría decirles hoy los 2.500 cómo atiendan a las personas, porque creo que tenemos como 4 vuelos y no sé quién planificó los 5.000 pensando en qué. Es decir, es algo que ninguno de los que estamos aquí sabemos, y es que van a llegar más vuelos y eso va a conllevar a que tengamos más pasajeros o quieren brindar mejor servicio. Por ejemplo, yo llego hoy y veo las cintas de reclamo de equipaje y digo, bueno, es un poco incómodo, no hay por dónde pasar, la gente se agolpa y hay que hacer un poco más de espacios. La zona de comida es muy deficiente, solamente hay como un sobrenivel. La sala de embarque a veces uno lo puede embarcar en el último minuto porque para que no se mezclen los flujos. En fin, son muchas razones, pero así se hace el tema de los aeropuertos. Se hace el análisis de capacidad, como les digo, cuántas personas hay y cuántas personas le caben. Para que ustedes entiendan cómo se diseña un aeropuerto, es básicamente asociado a unas normas. Y para ponerles un ejemplo, si todos los que estamos aquí somos pasajeros, entonces, ¿qué hace el reglamento internacional? Dice, listo, ¿cuántos estamos sentados? Tantos. Entonces, por cada persona sentada se coge 1.7 metros cuadrados, porque se cuenta la silla más la maleta al lado. Ah, ¿y cuántos van a haber parados? Pues otros tantos, listo, entonces es 1.2 metros cuadrados, porque es más fácil estar parado con la maleta. Entonces, así se diseña la parte del edificio. ¿Cómo hace uno para calcular cuántos metros cuadrados son? Les pongo un ejemplo, un avión, el de Avianca, el A320. Ese avión va con 150 pasajeros, por ser Avianca, pero el mismo avión de Viva Colombia va con 180. ¿Por qué? Porque el pit, con la distancia entre sillas, es más corta. El mismo avión, pero en LATAM, va en 174 sillas. Entonces, claro, uno dice, bueno, vamos a ver, van a llegar 3 aviones al mismo tiempo de Viva Colombia, Viva, Avianca y LATAM. Promedio 450 pasajeros. Entonces, claro, 450 personas sentadas. No, digamos que eso no, porque primero la capacidad no va al 100%. Las aerolíneas cuando venden un vuelo dicen, listo, yo voy a vender el vuelo Popayán-Cartagena. Entonces hacen una encuesta, bueno, ¿cuántos de ustedes quieren ir a Cartagena? No, pues qué tantos, que más o menos, qué tal. Entonces dicen, listo, vamos a hacer lo siguiente. El 70% va a ser la ocupación para que ese vuelo sea rentable. Es decir, para que el costo de la gasolina, más la operación, más la rentabilidad de la empresa les dé. Entonces uno dice, listo, 70 por 150 personas, listo. Esa es la capacidad de pasajeros totales que pueden haber en la sala, pero no todos sentados. Entonces uno dice, listo, y de ese 70 metamos el 70 sentados y el otro 30 parados. Entonces así, básicamente, uno puede diseñar un aeropuerto. ¿Qué pasa? Si llega un momento en que son 3 vuelos y aparece un cuarto vuelo, otra aerolínea, uy no, pero ¿cómo así? ¿Se ha calculado para 3? Pues no importa, es decir, yo puedo estar un poco más cerca del vecino en media hora, no va a haber ningún problema. El transporte masivo, por ejemplo, para que tengan idea, el metro hoy en día se calcula para 4 personas por metro cuadrado en condiciones de saturación. El Transmilenio de Bogotá, quienes lo usamos, sabemos que ese 4 no se cumple y que son 7. Entonces, pues no pasa nada, es un poco más apretado, pero claro, un aeropuerto no vamos a quedar tan así, pero sí un poquitín más apretados. Lo que sí que no se puede apretar son los aviones. Todos los aviones tienen unas distancias de seguridad que se deben conservar, y si llegan 4 aviones, la plataforma debe atender 4 aviones. O sea, esa es la medida que restringe un aeropuerto. Miren, mi plataforma solamente caben 6 aviones, no llegan 7, son 6. Y eso es lo que les contaba que pasa en Valledupar. Cuando llega el Festival Vallenato, todos los famosos quieren llegar a esos aviones, todos. Y a todos les decimos bienvenidos. Pero te bajas del avión y el avión se va. No hay dónde parquear, o sea, no hay cómo. Entonces, eso es lo que sí realmente restringe a un aeropuerto. El ajuste de capacidad es básicamente lo que les está contando, decir cuánto porcentaje del avión va a venir ocupado, cuántas personas sentadas, cuántas personas paradas, cuántos aviones van a llegar, si el avión es nacional o es internacional, si es nacional, el tránsito de entrar, desembarcar, subir y salir su media hora,
Si es internacional, puede ser 45 minutos a 1 hora y media, depende del destino y depende de la vía. Estudio de alternativas. Uno cuando coge, ahora les vamos a un ejercicio, un aeropuerto, uno tiene que presentarle al dueño del proyecto 3 alternativas. ¿Cómo quieres tu edificio? ¿Cómo quieres tu plataforma? ¿Cómo quieres todo? Y de eso, él ya escoge una y con esa una, cuando después de que se evalúa, se selecciona una propuesta. Y sobre esa selección es que ya desarrollamos el aeropuerto que vamos a hacer. Es decir, siempre hay opciones, siempre hay ideas, siempre hay criterios, siempre hay mucha gente que opina y como en todas partes hay intereses políticos. Habrá unos que les interesa que el aeropuerto quede más allá, más acá, no sé, el político de turno puede ser el dueño del terreno, entonces le sirve el aeropuerto o no le sirve, en fin, son muchas variables. Bueno, vamos a ver un caso real, para no aburrirlos tanto con tanta cháchara, pero que esto sí pasó en la vida real y pasó en Colombia. ¿Qué pasa con la planificación de aeropuertos y con la prognosis? La empresa con la cual yo trabajo recibió en el año 2010 el aeropuerto de Santa Marta. Un aeropuerto, no sé si alguien estuvo antes del 2015 en Santa Marta, un aeropuerto bastante vetusto, obsoleto, se subía a la planta 2 por una rampa que iba hasta allá y se devolvía. Bueno, quienes quieran ver ese aeropuerto, ¿cómo se llama? Tom Cruise filmó una película y creo que la película es de mafiosos mexicanos y dice que ese es el aeropuerto, ni más ni menos, es un aeropuerto viejito, feo. En el año 2006 el tráfico real del aeropuerto en un año eran 424.000 personas. O sea, esa era la realidad en el 2006, tal cual. Eso estaba pasando en la ciudad de Santa Marta. Resulta que la aeronáutica civil, con ese tráfico de 424.000 real, en el 2007 proyectó los pasajeros de los próximos 30 años. Pero resulta que quienes proyectaron se fueron a las curvas, que son las curvas optimista, la más conservadora, una muy media, y se fueron ultra conservadores. Es decir, dijeron, estos 424.000 van a crecer muy poquito. O sea, no le vemos futuro a Santa Marta. ¿Qué pasó? No entrevistaron las aerolíneas, no entrevistaron el comercio, no entrevistaron a la gente, los industriales. Y la prueba de ello, ¿qué es? Estos datos salen del plan maestro. Entonces, ¿qué pasa? Año 2011, en el año 2010, la aeronáutica civil le entrega a la empresa Aeropuertos de Oriente y le dice, tenga ese aeropuerto, explótelo comercialmente y hágale. Y le dice además, aquí le entrego este aeropuerto con un edificio de 6.200 metros cuadrados. Ese era el edificio que estaba en ese instante. Y usted me lo tiene que crecer a 7.900 metros cuadrados. ¿Por qué? Porque la Aerocivil cogió estas estadísticas y dijo, mire, usted tiene 424 y en el 2015 va a tener 492. Entonces, si hoy tiene 6.000 metros, solamente crezca 7.900 y con eso usted cumple. No pasa nada, hágalo. Nosotros recibimos el aeropuerto, muy bien, no pasa nada. Y resulta que cuando ya arrancamos a operar el aeropuerto, año 2011, primer año de operación, vamos y miramos, bueno, la Aerocivil dijo que eran 460.000 y vamos en 870.000, el doble. O sea, una pequeña diferencia que básicamente esto no se conseguía ni en el 2015 y ni en el 2025. Imagínense el desfase. O sea, el desfase es tal que la primera reseña de pasajeros al final del 2025 todavía no se cumple. Y el documento no dice cómo queda el 2030. Yo creo que en el 2030 sí eran 800. O sea, el desfase fue como de 15 años. ¿Qué pasa en ese momento? Nosotros llegamos, hacemos las simulaciones, cogemos los pasajeros, entonces sí, que 1.7 metros, entonces bueno, media, 1.7 y ahora quedamos así. No se puede operar básicamente por esto. Entonces, ¿qué le decimos al Estado colombiano? Mira, el aeropuerto que hay, se quedó suficiente. Hay que tumbarlo y hay que hacerlo nuevo. ¿Por qué? Porque es que este aeropuerto necesita unos parqueaderos públicos que estaban en la zona de parqueo cuando ustedes llegan al aeropuerto y esa zona yo la necesitaba para hacer edificio. ¿Qué hacemos nosotros? Decimos sencillo, tumbamos el aeropuerto y hacemos el parqueadero subterráneo al lado del mar.
un parqueadero subterráneo, lo van a inundar. Esto ya está inventado. Lo que necesitamos es traer buenos ingenieros civiles. Y ahí sí, ¿qué hice yo? Cogí un teléfono y llamé a el que sabía. A los ingenieros que saben, a los hidráulicos, a los especialistas, a los expertos, a los que ya han hecho esto. Porque es que, claro, la virtud del gerente de proyecto no es hacerlo todo, es tener una buena agenda telefónica de muy buenos contactos, de muy buenos expertos y llamar cada especialista y decirle, venga, hágame esto. ¿Sí? Ah, que es que miren, nos salió roca para la excavación, ¿qué hacemos? Traigan experto en explotación de roca, traigan. Ok, mire, es que necesitamos un aeropuerto que sea, que alcance para 800.000 pasajeros y que luego para 2 millones están, traigan experto de portuario. Que necesitamos los pavimentos así, traigan experto de pavimentos. O sea, todo es un grupo de profesionales expertos, cada quien en lo suyo. Por eso es que en la planificación nunca hay que ahorrarse un peso en pagar personas expertas, porque lo barato sale caro. O sea, ese cuento que le echan a uno en la calle, ay, es que lo barato sale caro. Sí, es verdad, lo barato sale caro. Miren, la civil hizo el plan maestro por ahorrarse una plata y miren el pequeño es así. Y esto es dinero. Esto es dinero del Estado por una sencilla razón. Este contrato de concesión comenzó en el año 2010 y tenía que terminar en el año 2025. Hoy el contrato se acaba en el año 2034 y hoy, al 2034, el aeropuerto va a estar saturado porque esta prognosis de 2018 de 2 millones al 31 de diciembre, la semana pasada la cumplimos. O sea, ya tengo 2 millones en octubre, finales de octubre. En el año 2025 Santa Marta va a estar colapsado. Entonces, ¿qué le dijimos a la Agencia Nacional de Infraestructura, al Estado colombiano hace 2 semanas? Se quedó corto. Sigue quedándose corto. Necesitamos más aeropuertos. El problema es que tenemos una limitante que se llama el mar. Entonces, es algo que por una parte es una limitante, pero que por una parte, perdóname, yo nuestro avión, que vean que me devuelva, vengan a nuestro avión. Este es el aeropuerto que construimos nuevo. El limitante que tenemos hoy es que, primero, esta pista tiene 1.700 metros. Fíjense, tiene 1.700 metros y mueve 2 millones de pasajeros. Acá tienen 2.000 metros, o sea, acá están muy bien y necesitan más aeropuerto por ahora. Y acá ya no hay para dónde más crecerlo. Entonces, ¿qué me dijo la ANI? ¿Cómo así? Explíqueme. Le digo, ya, aquí están los taxis y aquí abajo, al lado de la playa, aquí enterrados, los parqueaderos públicos. Ah, bueno, ¿y qué va a hacer para crecer el aeropuerto? Le dije, pues sencillo, vamos a calcar esta L hacia el lado de acá. Sí, pero es que la vas a poner encima del mar. Sí, claro, eso es el reto. Y nada más hacer acá. ¿Y qué vas a hacer yo? Contratar buenos ingenieros. Traer ingeniería. Traer ingeniería de la Universidad de Cabo. Traer gente preparada, gente que sepa. ¿Para qué? ¿Para qué hagan esto acá? Ah, que es que la pista necesita 500 metros más y se mete en el mar. Sencillo, traiga buenos ingenieros. Por eso, muchachos, prepárense, estudien, háganle caso a estos profesores que tenemos tan buenos, apréndanles, sáquenles jugo, exprímanlos, pregúntenles, pórchenlos. De verdad. Están en la mejor universidad del mundo, no se crean. Cuando yo fui a la civil, recuerdo que entré y mi jefe, ingeniero civil, me dice, venga señor Gómez, mucho gusto, yo soy Luis Alfonso Calle Cadavid, ¿usted qué profesión tiene? Digo, ingeniero civil. Ok, ¿de qué universidad? Yo, la Universidad de Boca. Buen ingeniero. Yo, gracias. Después me di cuenta que era de acá. Y siempre estaba acá en la universidad. De verdad, tenemos muy buena fama yo no fui el mejor estudiante, aquí hay profesores que me pueden desmentir, tú fuiste el mejor, pero luego me orgullo. Ustedes están a tiempo. Hagan, descubren. Ahora me está escuchando y dirán,
¿Qué pasa entonces con Santa Marta? Este era el terminal antiguo, que era un terminal lineal. Esto no es capacidad, la linealidad no es capacidad, era un despelote y un descontrol. Esto es lo mismo, pero con 15.000 metros cuadrados y algo más. Fíjense, entonces, ¿qué pasó? Del aeropuerto de 6.000 pasamos a 15.000 metros cuadrados. Del aeropuerto con parqueadero para vehículos de 2.000 pasamos a 5.000 enterrados. Con las plazas de parqueo para 51 vehículos pasamos a 170. Con la plataforma APN, es Apron en inglés, y es plataforma de estacionamiento raros, pasamos de 19.000 a 30.000 metros. Los puentes de abordaje que habían acá, los cambiamos por unos muy modernos, ¿sí? Eran unos puentes fijos en Cali, todavía quienes van a la zona nacional, los ven, tienen dos movimientos, va, viene, sube y baja. Estos que ven aquí, estos ya, van, vienen, suben, bajan y giran, hacen todo el abatimiento. Se llama puentes de abordaje, se llama PBB, de la sigla en inglés. ¿Qué más hicimos acá? Posiciones de parqueo, para aviación general pasamos de 1 a 2. Los counters de facturación, donde ustedes van a entregar la maleta, pasamos de 8 a 28. Eso es mucho, pero fíjense algo. Uno no necesariamente hoy debe contar cuántos aviones llegaron, entonces cuántos mostradores voy a tener. Por una sencilla razón. Que es la siguiente. A mí alguien haciendo un diseño de un aeropuerto me decía: venga, pero ¿cuántos aviones le van a llegar en un momento determinado? No, que van a llegar 5 aviones en Santa Marta. Miren, 1, 2, 3, 4 y 5 aviones. ¿Y cuántos mostradores? Le hicimos el cálculo y dijimos 28. Y el tipo me dijo: no, necesita 40. No, 40 no. Pero como así que no, ¿y por qué no? ¿Cuál es la respuesta del por qué no? Si él hubiera pensado que los 5 aviones son de Avianca, sí son 40. ¿Por qué? Porque en Avianca las maletas son gratis. Entonces tú te puedes llevar 2 maletas. Bueno, ahorita ya cambió, ¿no? Pero antes eran 2 maletas. Entonces, claro, cuando tú vas a facturar, necesitas que mucha gente te atienda, te reciban la maleta, te entreguen el pasador, no sé qué, y entonces sí son 40 mostradores. Pero lo que no pensaban esas personas es que nosotros, cuando crecimos en el aeropuerto, nos fuimos donde los amigos de Viva Colombia y les dijimos: venga, ¿por qué no van al aeropuerto? ¿Por qué no se van a Santa Marta? Santa Marta es chévere, es un destino bueno, sol, la Sierra Misma de Santa Marta, el tema verde, tal. Ah, bueno, sí. Pues cuando acá en el aeropuerto hablamos. Cuando estaba este aeropuerto, Viva Colombia llevaba 2 vuelos. Hoy, a este me llevan 13. Pero ¿qué pasa? Viva Colombia, los que han viajado por Viva Colombia, ustedes saben que lo primero es que tienen que imprimir el pasaporte, porque como lleguen allá y se les olvide, son 25.000 pesos. Entonces, no, gracias, en la casa lo imprimo en 100 barritas. Ojo por eso. Y segundo, cada maleta vale 60.000 pesos. No, gracias, yo me he hecho el morralito de ese que ustedes andan cagando, y ahí no me toca. Además, cada Santa Marta para que ella ropa. Una pantaloneta, lleva una toalla, y si te quieres secar, si no te secas al sol fácilmente, y no te preocupes, no lleves nada, o sea, no necesitas nada, necesitas plata para conocerlo. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno planifica. Uno tiene que saber exactamente quién es. Lo mismo que la cinta donde se reclaman las maletas. Si fueran aviones como Avianca, obvio, imagínense, entonces serían 5 aviones de 150 pasajeros al 70% por 2 maletas por cada persona, 5 cintas de reclamo equipaje, 5. Pero ¿qué pasa? Como es Viva Colombia, nadie llega con maletas, nadie. O sea, tú pasas y ves a los que están recogiendo y dices: son tienen plata. Yo sí que he hecho, uno no los ve, es transparente, o sea, el tema no hay que tenerlo en cuenta. No crean que yo estoy asociado con Viva Colombia, ¿no? Me gusta Avianca, de hecho vuelvo para Avianca porque me dan millas y me dan café todavía, ¿no? Este es el aeropuerto anterior, fíjense, y miren, todo esto es la zona de parqueo y este es el actual aeropuerto. ¿Qué pasa? Esta zona de parqueo es lo que llamamos en aeropuertos la bolsa de taxis, que debe ser indispensable para un sitio turístico. ¡Ay! Y agua acá.
Allá. Tiene una heredia. Bueno, miren, entonces, ¿qué pasa? Este era el antiguo edificio, ¿sí? Zona de parqueo, taxis y público, muy pequeña, 2000 y pico metros. Entonces, ¿qué hicimos? Arriba los taxis porque es un servicio público, porque además es un aeropuerto turístico, porque además la gente llega a coger taxi, porque acá no hay, sí pasa una buseta, pero esa buseta pasa full, o sea, ahí no te montas ni bala. Y si te vas a ir al Suana, no llegues en buseta, no te van a abrir la puerta. Entonces, tú coges aquí taxis y todo eso que ustedes ven aquí como taxi, en la parte de abajo, es el parqueadero público. Ese fue el que hicimos, perforando la roca, al lado del mar, con expertos en hidráulica, con expertos en mecánica de suelos, con expertos en todas las disciplinas. Buenos ingenieros, y ahí está funcionando. Entonces, no es que no se pueda, hay que llevar a la gente que sabe. Sí se puede, o sea, sí se puede. Aquí que decía, bueno, este es el lado tierra. El lado tierra quiere decir que es el área pública, que es esto. Y el lado aire es acá donde parquean los aviones, la calle de rodaje, la pista, esta calle de rodaje, este es el lado aire, todo esto es el lado aire. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Nosotros cuando calculamos la capacidad de un aeropuerto, calculamos dos parámetros muy importantes. Uno es el pasajero de la hora punta y otro es la nave de la hora punta. ¿Qué quiere decir la hora punta? La hora punta es esa hora única en el año donde hay la mayor cantidad de pasajeros. Por ejemplo, yo no conozco el tráfico de Popayán, pero casi les diría que la hora punta de Popayán en salidas pudiera ser el domingo después de Semana Santa. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe. Sencillo. O sea, la hora punta, les aseguro que puede ser el domingo por la mañana, si no es el sábado, que ya todo el mundo vio las procesiones, ya todo el mundo estuvo acá, comiendo empanaditas, tamales y qué tal, y nos vamos el domingo. En el primer vuelo, porque Bogotá es una locura en Semana Santa. Esa es la hora punta de este aeropuerto, en salidas. Y en llegadas pudiera ser el miércoles santo, porque muchos trabajamos lunes, martes y venimos el miércoles a ver la Semana Santa. Pudiera ser el miércoles en el vuelo de la tarde. Esa es la hora punta, o sea, esa es la mayor hora de concentración de pasajeros llegando a Popayán, no hay más. No creo que exista otra hora en el año que le gane esa hora. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo diseño con esa hora de Semana Santa y hago el edificio para esa hora y calculo los pasajeros de esa hora? Pues sencillo, sobre diseño. El resto del año va a estar desocupado el aeropuerto. ¿Por qué? Porque es que Semana Santa es una vez al año y la llegada es una y la salida es una. Festival Vallenato, el día que comienza es la punta de llegada y el día que termina es la punta de salida. Pero yo no puedo diseñar con eso porque si no tendré un aeropuerto más grande que el de Cali para una ciudad como Valledupar. Entonces, digamos que uno no diseña. Entonces, ¿qué hace uno? Uno coge unos parámetros de diseño para pasajeros y es el pasajero de la hora de diseño. A mí personalmente me gusta diseñar con algo que se llama la hora 30, es decir, yo cojo el punto más alto de pasajeros y empiezo a contar 30 horas hacia abajo y con eso diseño. ¿Por qué? Porque tengo 30 horas en el año, ¿no? En el año que la gente está un poco apretadilla y de ahí para abajo todo cumple, es decir, habrá 30 horas desde la más alta que la gente está un poco más cerca, ustedes van a estar más cerca, pero ya después están un poco más lejos. Entonces, claro, eso se puede hacer con los pasajeros. Con los aviones no se puede hacer eso. Por eso para los aviones es las aeronaves hora punta. Si son 6, son 6. Si son 5, son 5. Pero no vayan a decirle ya, no, pues entonces apretémoslas un poquito. Gracias. No, eso no es como el parqueadero que no hay, déjame allá en el carro, yo lo parqueo. No, gracias. No, yo paso. Entonces, eso es lo que pasa con el carro. Miren esto. Estas son unas curvas de pasajeros de aeropuertos que hemos estudiado hace unos años. El aeropuerto de Barcelona en España es como el Cartagena en Colombia, pero potenciado al 50%, porque Barcelona hoy tiene 35 millones de pasajeros y Cartagena tiene 5. Es un poco más grande. Estas son las curvas
que marcan los picos, ¿sí?, durante las horas del día cuando estamos saliendo. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, estas horas tan pico quiere decir que estos son aeropuertos también ejecutivos. Por ejemplo, les pongo el caso de Cali. Cali tiene la mayor punta de salidas entre las 6 de la mañana y las 8. Y eso tiene una razón de ser, porque los ejecutivos caleños cogen esos vuelos para ir a Bogotá, llegar a Bogotá, coger el trancón de Bogotá, irse a hacer una vuelta, entrar a una reunión, almorzar y volver al aeropuerto. Y devolverse más o menos en una franja entre las 4 y las 7 de la noche. Esas son las puntas de Cali. ¿Por qué? Porque la conexión de Cali casi toda, en general, es con Bogotá. Por ejemplo, Avianca tiene 24 vuelos diarios. Imagínense, 24 vuelos, Bogotá-Cali. Todo el tiempo. Entonces ahí es que se van marcando las puntas. Y por ejemplo, para esos vuelos ejecutivos, uno nunca calcula la capacidad máxima del reclamo de equipajes. ¿Por qué? Porque son ejecutivos. Entonces son personas que llevan su maleta, llevan ahí la chequera, los documentos, llegan al aeropuerto, entran a la sala, embarcan, se van para Bogotá y cuando llegan salen corriendo, cogen un taxi, esperan un carro, van al parqueo o lo que necesiten y se van. Y no ocupan mucho espacio de aeropuerto. Esa gente básicamente es transparente frente al aeropuerto. Cogen las zonas, es como pasillos de entrada y de salida. Por eso a esos pasajeros no los contabilizamos mucho. En Bogotá pasa algo diferente y en Bogotá lo siguiente. En Bogotá hay conexiones. Entonces, ¿qué pasa? Llegan ustedes, van a Avianca acá y dicen, yo quiero un vuelo para allá en Cartagena. Y te mandan a Bogotá 2 horas a una conexión. O te quieres ir para el extranjero y te mandan a una conexión de 3 horas. Entonces Bogotá sí es un aeropuerto de conexiones que tiene que tener la capacidad suficiente para atender la gente que entra y sale, como la gente que se queda a esperar y que va a hacer conexiones o va a hacer tránsitos y va a cambiar de aviones. Por eso hay que estudiar el tráfico. Por eso no es lo mismo el tráfico de Cali que de Bogotá, ni Santa Marta, ni Popayán. Cada tráfico es diferente, cada ciudad y cada sociedad es diferente. Estos son los que les decía, esto es una teoría de capacidad, de ajustes, y viene el tema de Cali. ¿Por qué les voy a contar el tema de Cali? Porque en esa época yo era gerente técnico y me tocó diseñar y me tocó definir, y con conocimiento de causa les voy a decir qué pasó. Este era el aeropuerto en el año 2010 que yo estaba en el aeropuerto de Cali. Aquí está el hexágono nacional y el internacional. Así funciona Cali, como un hexágono. Esa forma de hexágonos en los años 70 estaba súper de moda. Los arquitectos, que son personas muy valiosas para la ingeniería, eso diseñaban los megaaeropuertos con hexágonos, con figuras extrañas, y dijeron, no, esta es la mejor forma de acomodar aviones. En parte tenían razón, porque era una sola sala de embarque con muchos aviones, pero lo que nunca pensaron es que con las capacidades esto se iba a quedar limitado en el tiempo. ¿Por qué? Porque Cali hoy es esto y no hay más para dónde crecer. Ya. Entonces, ¿qué pasó? Cali, fíjense, 1, 2, 3, 4 y 5 nacionales y 5 internacionales. Y eso es, y ya no se puede hacer nada. Entonces, cuando me dijeron, que crezca el aeropuerto, y yo, lo tumbamos. ¿Cómo lo va a tumbar? No se puede tumbar, es una arquitectura, es una joya, tal. Pues que me como más. Si quieren, hacemos otro de estos, otro bracito aquí, pero va a quedar limitado a 5 posiciones. No puede ser posible y tal. ¿Qué pasa? Les puse lo que se podía hacer, que era insuficiente, porque fíjense, con esto ganamos 1 y 2 posiciones hacia el 2015 y ya. Esto nunca cambió y esto quedó con 2 posiciones. Claro, diseño insuficiente, esto es lo que existe todavía, esta parte nacional, esta es la torre, en fin. ¿Qué pasa? Cuando empezamos a ver los flujos, eso que ustedes ven en rojo son los flujos de pasajeros internacionales, y esto que ven en azul son los flujos nacionales. Lo primero que me hace un aeropuerto es que cuando tiene la planta arquitectónica marca los flujos, porque los flujos te sirven para todo. Por ejemplo, para ubicar el pasajero. Hay aeropuertos que tú llegas y no sabes ni para dónde pegar. Tú llegas y
¿Dónde está la sala 1? ¿Dónde está la sala 2? ¿Dónde está el reclamo de equipaje? ¿Dónde está la zona de...? No dicen nada, o sea, es un desorden. Y eso en aeropuertos se castiga durísimo. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú no digas dónde queda la zona de comidas, pues no vendes. Y si no vendes, no recibes plata. Entonces hay que marcar muy bien los flujos para que en la medida que la gente va andando, uno le vaya diciendo para dónde pegar, para dónde ir, para qué buscar, qué necesitar, todo, o sea, oferta y demanda. Entonces, este era el diseño que teníamos y que dijimos nosotros. Este diseño que acabamos de ver, este pedacito, si se optimizara y se potenciara al 2030, sería esto. Pero claro, después de tener ese cosito chiquito aquí, tocaba casi tumbarlo todo y volver a hacer todo. O sea, tumbar en el 2015 y construir en el 2015 y volver a tumbar en el 2030. Entonces, claro, esa vaina, digamos que por todo no tiene sentido, por un tema de recursos y por todo no tenía razón de ser. ¿Qué pasó? Cuando ya nos dimos cuenta de eso, le dijimos a la aeronáutica civil, mire, hagamos las cosas bien desde el principio. Si este es el año 2030, imagínense tumbando, haciendo y tumbando, pues adelantémonos al 2015. De una vez, este lo dejamos como está, y este, que ya existe con 5 posiciones, le intervenimos 2 y le metemos 6. Ya, solucionado. Ah, pero ¿cómo así? Era un tema contractual, ¿no? Era un tema que la hora inicial, la Rosita se quedó corta en la promoción y dijo, la obra vale 16 millones de dólares. Y con eso hay que hacer todo. Pues, claro, obviamente cuando dijimos, ¿qué dice? Claro, cuando nosotros le dijimos a ellos 16 millones de dólares, alcanzaba para las 2 cositas, no alcanzaba para nada más. O sea, con eso, mejor dicho, con 16 millones de dólares hacíamos esto, y nos quedaban de plata. Porque cada puente de abordaje, un solo puente, vale $1 millón. Entonces imagínense, el resto para hacer el resto. No alcanzaba. Le dijimos, bueno, mira, finalmente eso no alcanza, lo que se necesita es. Lo que se necesita es esto, y eso no vale 16 millones de dólares, eso vale 60 millones de dólares. ¿Cómo lo hacemos? Al final el Estado dijo, miren, no queremos más tiempo de concesión, esa concesión se acaba el otro año. O sea, el privado tiene que devolverla al Estado. Y el Estado dijo, listo, yo pongo lo que haga falta, pero no te doy más tiempo de concesión. Es una postura respetable porque ese contrato es un contrato que no tiene muchas bondades para el Estado. Frente a eso, y ustedes que están ahora en una etapa bien importante en la universidad pública, y que amamos nuestra universidad pública, les quiero decir que el Estado colombiano necesita gente especializada de nosotros que sea visionaria en el negocio. Voy a ponerles un ejemplo muy corto. Cuando el aeropuerto de Dorado funcionaba en el Estado, quienes lo conocieron, quienes pudieron viajar, había en el segundo piso un local de 300 metros cuadrados que lo explotaba una empresa que vendía hamburguesas que ya no existe, que se llama Wimpy. No sé si alguien las conoce, pero bueno, era un más grande, 300 metros cuadrados, que hamburguesas Wimpy. Cuando en el 2006 llega la concesión Opaí, va y le dice a Wimpy, venga, señores de Wimpy, ¿cuánto pagan por estos metros cuadrados? No, 15 millones mensuales. Bueno, eso no va a seguir siendo así, van a pagar un poquito más. ¿Qué pasó? Cuando la Aerocivil le entrega al privado del aeropuerto, le dice, mire señor privado, de todo lo que usted reciba, me tiene que dar el 46.16%. Ejemplo, por cada 100 pesos, 46 son del Estado sin hacer nada. Entonces, cuando la Aerocivil tenía a Wimpy con 15 millones, con esos 15 millones tenía que pagar la operación del aeropuerto, el mantenimiento, la planta de personal, limpieza, seguridad. Eso vale mucho dinero. Eso en el aeropuerto vale muchísimo dinero. Vean, les voy a poner un ejemplo. Un puesto de vigilancia 24 horas en el aeropuerto, con arma o sin arma, con arma, vale 6 millones de pesos. Un turno. Una máquina de rayos X vale $100.000.
Un puente vale $1.000.000. O sea, eso vale plata. Y mantener eso vale plata. Y el Estado con 15 millones, pues por decir algo, no eran muchos más locales, pero si el más grande pagaba 15 millones, imagínense los pequeños que pagan. Entonces llega Copaí, el privado, y le dice: venga, señora Lupe, queremos que se quede. Pero ya los 15 no son 15. Los 15 son 50. O sea, lo que estás pagando de fijo por todo, vas a pagar 50. Pero además me vas a dar el 13% de todas tus ganancias. Ah, ¿cómo así? Ladrones, bandidos. Ah, ¿cómo así? Ustedes vinieron a enriquecerse. No sé qué. Pues claro, o sea, somos privados, vamos a invertir un capital, queremos plata, nadie hace nada gratis, esto no es una beneficencia. Tenemos que darle el 46% al Estado para que con ese 46% hagan colegios, escuelas, centros de salud, paguen universidades, le paguen a los profesores, tengamos buena educación. Entonces, 50. No vamos a pagar. Al final lo pagaron, se fueron a un pleito jurídico y al año lo sacaron. ¿Qué pasó con ese local? Llegó una marca que ustedes conocen algunos y que de pronto les gusta, que a mí me parece buenísima, sobre todo los helados, se llama Crear Sabores. Esta firma llega y empieza a pagar 50 millones de pesos mensuales de ganancia. En la estadística que recibí en el año 2010, antes de retirarme de la civil, pagaban de variable 40, o sea, a Opaí le entraban 90 millones de pesos mensuales, de los cuales el 46.16 iba para la civil sin mover un solo dedo. O sea, la civil estaba recibiendo más o menos 40 millones y ya no tenía que operar, mantener, pagar la planta, hacer nada. Es decir, la civil pasó de recibir 15 haciendo el todo a recibir 40 sin hacer nada, absolutamente nada. Y yo les digo algo, el aeropuerto no cambió. O sea, el aeropuerto es el aeropuerto, los pasajeros son los pasajeros. Eso no cambia, lo que cambia es la mentalidad. El privado va a hacer plata. Entonces, si en el Estado tuviéramos la mentalidad de hacer plata, de promover plata, de gestionar dinero, comercializar el Estado, seríamos el Estado perfecto. O sea, seríamos el mundo ideal. Claro, eso va asociado a muchas cosas. Yo cuando estaba en la Aeronáutica Civil de Colombia, era profesional aeronáutico grado 27 de Guaynabo, un supercargo y el sueldo, pues. Y cuando yo me sentaba a negociar con el que estaba al otro lado de la concesión de Opaí, el tipo en esa época ganaba 7 veces más que yo. 7 veces. Y yo me sentaba y yo decía, o sea, este tiene un cargo similar al mío, este presenta, yo reviso, yo lo apruebo, y este gana 7 veces más. De ahí, de esas inconsistencias salariales, nacieron las agencias. Quienes conocen las agencias, está la Agencia Nacional de Infraestructura, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la de Minería, etc. ¿Por qué? Porque nacieron las agencias para tener funcionarios públicos mejor pagos, digamos con unos más ejecutivos. ¿Para qué? Para que el talento no se fuera del Estado, para que el talento se conservara, para que, hombre, ¿usted qué tiene? No, yo soy de la agencia y cuánto se gana tanto, entonces ya la diferencia es menos y ya de pronto el funcionario dice, yo amo a mi empresa, yo amo al Estado, yo no me voy a ir, acá me están pagando bien. ¿Sí? Y también es un tema que se minimiza la posibilidad de la corrupción. Al final no sé si eso se logró, pero bueno, no vamos a hablar de política, porque además no me gusta, me parece muy cansado. Bueno, esto fue la propuesta, $60 millones, se ejecutó, era la mejor solución. Aquí está la propuesta al 2020, luego la propuesta al 2025. Fíjense que lo que cambia son las posiciones, ¿sí? Aquí al principio iban hasta acá, luego se crece el edificio, se van colocando, y miren que este se ve más delgadito, ¿sí ven? O sea, no es que sea light, sino que básicamente se concentran los pasajeros acá y se hacen pasillos de abordaje más cercanos. O sea, ese es un tema de operatividad. Pero no crean que no quisiéramos invertir en el dibujo, sino que no se necesitaba. Esto es lo que se aprueba, esto para el horizonte 2015, que es lo que está hoy, y esta fue la maqueta que dejé aprobando antes de irme a Santa Marta. Eso es lo que hay, y estas son maquetas, miren, como cambió. Entonces fíjense, de ser limitado a 6 posiciones, a 6, es un crecimiento lineal. Estos edificios se llaman edificios lineales
van creciendo y es mucho más fácil operar en aeropuertos. ¿Por qué? Porque además aquí en estas pasarelas puede meter avión grande o dos pequeños, como lo quieras, eso no tiene problema, conservando la distancia de seguridad. Se mejoró el tema del parqueo, se cambió el viaducto, se metió por acá, se hizo esto lo diseñaron los arquitectos porque decían que era un tema de cubierta plegada, el tema que entra al aire, se concentra el aire caliente, eso, o sea, todos son unos expertos, como les digo, en cada cosa un experto. Hasta la cubierta tiene un diseño que obedece al flujo del aire caliente para evacuarlo y no tener que climatizar todo el aeropuerto. Eso en Cali se pudo, en Santa Marta no. Esto es lo que había y esto es lo nuevo. Pasarelas telescópicas con abatimiento de 3 movimientos, con sensores de aproximación, toda una modernidad traída de Barcelona a España. ¿Qué debemos hacer cuando ya tenemos la solución? ¿Qué debemos definir? Muchas cosas. Las calles de rodaje, que es como se llega a la pista desde la plataforma, los puntos de espera del avión, la torre de control, es fundamental para que tengan en cuenta algo. Una torre de control se debe ubicar en un punto tal que la altura permita que los controladores aéreos vean las cabeceras de la pista en dos direcciones sin tener obstáculos a la visual. Bogotá por eso la hizo ahora en la mitad, porque en la mitad ellos pueden ver las 4 cabeceras de las 2 pistas. O sea, visualización perfecta de toda la operación. Y claro, es un tema sensible porque es la seguridad aérea. Planificación de la zona de movimiento de aeronaves. ¿Qué es la zona de movimiento de aeronaves? Donde están los aviones. Donde están los aviones o parados o andando. Así. ¿Qué compone un campo de vuelo? Rápidamente. La pista. Por acá, digamos, el tema del despegue. Por acá están las aproximaciones. Siempre en contra del viento. Siempre. O sea, por donde venga el viento, por ahí despega el avión. Por ese lado. Tenemos lo que es el área de estacionamiento de las aeronaves, acá está el edificio terminal, unas calles de rodaje que te llevan hasta una pista de vuelos. Eso es básicamente lo que define a un aeropuerto en el lado aire, o sea, el lado de los aviones. ¿Cómo se logra determinar la categoría de un aeropuerto? Son 2 parámetros y rápidamente se los explico. Uno es la longitud de la pista. De menos de 800 es por números, la clave es por número y por letra. El número va asociado a la longitud de la pista hasta 800, 800 a 1200, 1200 a 1800 y más de 1800. Por ejemplo, veamos el de Popayán. ¿El de Popayán qué sería? Si tiene 2000 metros, es 4, más de 1800. Y esta letra va asociada a la envergadura. La envergadura es la distancia que hay entre los 2 planos del avión. Entre plano y plano, entre punta y punta del plano, esa es la envergadura del avión. Entonces, hay A, B, C, y acá en Popayán aterriza, creo que el Airbus A319, que tiene envergadura de 34 metros, o sea que va de 24, o sea que Popayán es 4C. Esa es la categoría del campo de vuelo de Popayán. Entonces, ¿qué pasa? Cualquier avión que tenga clave C aterriza en Popayán, cualquiera. Ya no podría de pronto porque la pista puede ser insuficiente frente al peso del avión y frente a la distancia declarada para despegar. Un avión para despegar tiene muchas variables, comenzando por el viento, la temperatura, la pendiente de la pista, la altitud, etc. Estos son sistemas de luces de los aeropuertos. Esto es un sistema que se llama el ANS, son unas luces de aproximación, que son todas estas, y esto básicamente lo que hace es marcarle a los pilotos el sendero. De aquí para acá hay unos sistemas que se llaman los flasher, y estas luces le dan un flasheo, como hagan de cuenta un strober, la lucecita morada esa que no sé si todavía la usan en discotecas que va marcando esa, pero claro, cuando el avión viene por ejemplo a la altura de Tuluá o Buga, que está a hora y media de Cali, el piloto ya ve el flasheo en Cali, porque son luces muy potentes, entonces te van marcando ahí la senda de aproximación y de esa manera es que se va aproximando. Estos son pues temas de
de cómo se ubican en las pistas las luces. Hay muchas formas de calcular una pista y, por ejemplo, cuando uno dice eso, vamos a hacer una pista para acompañar, ok, listo, vamos a hacer la pista. ¿Qué avión va a operar? No, ¿qué tal avión? ¿Y hasta dónde va a volar? ¿Eso qué tiene que ver? Claro. Si el avión va a volar Popayán-Madrid, por ejemplo, tiene que ser una Airbus A330 que le quepan 30.000 galones. Entonces, ¿qué hace uno? Uno dice, listo, una Airbus A330 de 30.000 galones con 250 pasajeros pesa 500 toneladas, 250 toneladas. Y 250 toneladas a 1.700 metros con una pendiente del 2%, con una temperatura relativa de 18 grados, necesita 3.000 metros para despegar. Así se calcula una pista, con una serie de parámetros que hay que modelarlos técnicamente para no irse a quedar corto, porque como se quede corto el avión, mejor dicho, sale disparado y creo que termina en la Esmeralda, o si no, termina para otro lado, como lo coja el viento. O como pasó hace unos días con un avión que creo que se accidentó por acá. Bueno, estos son factores que miden para la pista, digamos que son temas muy técnicos. El ancho de la pista se determina con esta tabla, donde se dice si el ancho va a ser de 30 o de 45 metros, depende de la longitud de la pista y del avión que aterrice. Por ejemplo, para Popayán, la pista debe tener 45 metros de ancho. ¿Ustedes saben cuánto tiene? Yo tampoco.